No temas de la oscuridad, del terror nocturno. Salmo 91. Que Él ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos, para que no tropieces donde vayas, para que ningún mal, ninguna virus te pueda tocar. Por eso no temas. No temas, no desaliente tu corazón, porque yo, el Señor tu Dios, estaré contigo. No temas de la peste de destrucción, con mis alas te cubriré, soy tu refugio. Aunque pases por valles de sombra, contigo estaré. Dios le bendiga, hermanos, ya reunidos en esta mañana de devocional. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por estar en sintonía. Déjenme poner la cámara. Bienvenidos, bienvenidos. Buenos días a todos nuestros hermanos. Le damos las gracias al Señor por este nuevo día de vida. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Como siempre le recordamos que usted pueda compartir este mensaje en su muro con sus amistades. Siempre va a haber alguien que se edifique, que el Señor toque, que el Señor ministre, así que usted no se preocupe, siga usted tirando la semilla, que es la semilla de la palabra, porque en alguna tierra va a germinar. De eso yo no tengo duda, que de alguna tierra va a germinar. Y también no se preocupe cuando también le digan, mira, no me mandes más mensajes. A mí también me ha pasado. Eso es como cuando la semilla cae, ¿cierto?, entre pedregales y no hay profundidad, aunque seamos cristianos. Así que no se preocupe, usted siga adelante y siga compartiendo este mensaje. Vamos a orar en esta mañana y vamos a pedirle la guianza al Espíritu Santo. Amén. Ahí donde usted está, póngase de acuerdo conmigo. Padre bueno que estás en gloria, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta hora por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad, Señor. Y en esta mañana que venimos delante de tu presencia, como siempre te pedimos, Señor, que tú nos perdones de toda falta, de todo pecado, Señor. Límpianos con tu sangre maravillosa. Nos rendimos delante de tu presencia, Padre, reconociendo, Señor, que sin ti no somos nada. Bendice la vida de mis hermanos, Señor, en esta hora. Levanta un dosel sobre sus casas. Y derrama de tu espíritu, Señor, en esta hora sobre cada hogar. Aquellos, Señor, que te buscan con ahínco, con pasión, con deseo, Señor, de estar en tu presencia, Padre. En esta hora recibe toda la gloria y toda la honra que solamente tú te mereces. Y como siempre te pido, Señor, dame la gracia y el favor que me hace falta. También te pido, Señor, que tú bendigas la vida de nuestra pastora. Bendice la obra de sus manos, Señor. Y te pedimos, Padre, que tú la guardes. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, amados. Amados hermanos, espero que también esta mañana, como el día de ayer, usted me ayude ahí en la casita, para que pueda usted escribir los versículos bíblicos cuando los vaya diciendo, porque a veces es, como ya le dije, es un poquito difícil. Déjeme poner el tema. Seguimos con el poder de la religiosidad. Y vamos a leer un versículo bíblico. Bueno, vamos a leer mucho, ¿no? Porque eso es lo importante, porque las palabras humanas no llegan, más las palabras del Señor, que es la palabra que está en la Biblia. Esa es la que tiene que convencer, la que se tiene que tirar y la que tiene que germinar en la tierra que somos nosotros. Amén. Y vamos a ir a Efesios 1. Vamos a ver primero Efesios 1. Y vamos a empezar a leer del capítulo 1, del versículo 17. Amén. Dice, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos
y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y todo sometido bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud, aquel que lo llena todo en todo, que es nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. Amén. Pero aquí el versículo que quiero destacar es en el número 18, versículo 18, dice: mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento. Esa es nuestra oración, que los ojos de nuestro corazón, aunque nosotros creemos que el corazón palpita y el que irriga la sangre, pero el corazón tiene ojos espirituales. Esa es nuestra oración, que los ojos de nuestro corazón, o sea, el entendimiento, sea abierto para nosotros poder comprender la palabra. Y por supuesto que tenemos al Espíritu Santo, que es el mejor hermeneuta, el mejor maestro, el que nos discierne la palabra, el que nos abre la palabra. Así que con el tema que estamos hablando, el poder de la religiosidad, ayer veíamos, ¿cierto? Y estábamos leyendo Génesis cuando la serpiente engañó a Eva, que fue lo que comieron. Y el pecado, cuando ellos pecan, ¿cierto? Les es quitado todo poder. Cuando ellos pecan en el huerto, les es quitado todo poder. Y viene una transformación en su vida. Por eso es interesante las doctrinas elementales, porque nosotros venimos aprendidos que lo que Eva y Adán se comieron fue una fruta. Bueno, ya entendemos que no. Se fue una enseñanza que trajo la serpiente. Así que, ¿cuál era el cometido de la serpiente? Hacer que ellos cayeran para quitarles el poder, para quitarles la autoridad que ellos tenían. Por eso el Padre le dijo que sojuzgaran, que ellos estaban ahí como administradores, como cuidadores, que sojuzgaran lo que el Señor había hecho. Más sin embargo, cuando caen en pecado, toda esa autoridad y todo ese poder les es quitado. Y cuando salen del huerto, el Señor pone un ángel con una espada para que ellos no puedan accesar y comer de ese árbol, porque si no se perpetuarían, ¿no? Así que, por eso, cuando el Señor Jesucristo viene, Él hace el trabajo para que la gente tenga un acercamiento al reino de los cielos. Porque como ya hemos visto, y ayer en estos días hemos visto algunos versículos bíblicos, que lo que el Señor Jesucristo vino a predicar fue del reino de los cielos. Él no vino a predicar otra cosa diferente. Y en el reino de los cielos dice, cuando se manifiesta el reino de los cielos, hay sanidades, hay liberaciones, hay una manifestación de poder. Por eso la palabra dice que el reino de los cielos actúa en poder y va a haber una manifestación de poder. Por eso el evangelio es poder para quien cree. El Señor nos ha dejado las llaves en nuestras manos. Más sin embargo, también tenemos que entender, por eso cuando el Señor le habla a Nicodemo, que le dice, ¿no? Tienes que nacer de nuevo, porque nuestra mente, y también hemos aprendido, eso es lo que estamos hablando, casi pura doctrina elemental, que nuestra mente tiene que ser cambiada, una mente renovada, una mente que haya sido impactada lo que tú hacías hoy ya no lo haces más. Mi esposo me preguntaba, cuando tú estabas en el mundo, ¿tú tomabas? Sí, le decía yo. Sí, y tomaba bastante, y fumaba bastante. Y no solamente que fumaba, sino que también practicaba drogas que eran fuertes. Y me dice, ¿cómo? Porque él nunca ha fumado, nunca ha tomado, nunca ha bailado pegado, nunca ha experimentado esas cosas. Entonces le dije, es que en mi caso, le digo, fue tremendo. Por eso siempre yo les digo y le afirmo, cuando usted tiene una experiencia, esa experiencia revoluciona su mente, viene una revolución en usted. Y le dije, no te puedo decir, o sea, sí te puedo decir cuándo fue que lo dejé. Es que cuando Dios me tocó, vino un
cambio. Un cambio que yo no tuve que batallar en tiempo. Oh, necesito tiempo para dejar el cigarro, necesito tiempo para dejar la cocaína, necesito tiempo para dejar la marihuana, necesito tiempo para dejar el alcohol. No, esos fueron cambios que fueron radicalmente rápidos. Cuando el Espíritu Santo me impactó, que cuando estabas tirada en el suelo, me acuerdo que fui a un retiro de mujeres a la playa en mi país, a 2 horas de distancia de la capital, y yo estaba tan deseosa de ir a ese retiro, me acuerdo, y eran puras mujeres, y llego ya cuando ya casi el primer día, ¿no? Casi estaba todo terminando, y una mujer, una hermana se acercó y oró por mí. No me acuerdo su nombre, me acuerdo cómo era su fisonomía, pero cuando puso las manos yo decía, yo no me voy a caer como toda esta mujer. Mire, yo quería estar ahí, sí, yo quería estar ahí, quería experimentar, pero había cosas que yo no quería experimentar, porque en mi raciocinio yo decía, esta gente que tócame, Señor, sí, y me encanta la alabanza, me encanta la palabra, pero no entendía las cosas espirituales, ni cómo se movía el espíritu, porque yo pensaba que lo que le pasaba a esa gente estaban locas, estaban deschavetadas, estaban crazy, no sé, y no quería pasar por eso porque me daba vergüenza que me vieran tirada en el suelo, que me vieran saltando, ¿no? Perder la compostura. Entonces, por eso digo que cuando viene el toque del Espíritu Santo, tú nunca sabes cómo el Espíritu Santo te va a tocar. Yo sí sé que cuando el Espíritu Santo te toca, te toca. Y fue garrafal porque me tiró al piso y me acuerdo las palabras en mi oído que me dicen, te vas a levantar cuando yo te diga. Y ahí pasaron 2 horas. O me imagino que pasaron 2 horas, pero pasó mucho tiempo que yo estuve ahí tirada en el suelo. Y cuando yo me levanté, yo era otra persona. Mi switch fue cambiado. No fue que hice un cambio a veces uno ora, que haya un cambio de 360 grados. No pida eso, porque el cambio de 360 grados vuelve al mismo lugar. Yo tuve un cambio de 180 grados, que fue del punto A al punto B, y no regresé al punto A. Me quedé ahí. Vino una transformación. Entonces lo que yo veía como raro, como religiosas, como demasiada religiosidad en este lugar, porque saltan, porque brincan, porque aleluya, porque levantan las manos o porque saltan de una forma que cuando el Espíritu las tomaba y las tocaba, ¿no? No entendía, porque estaba como ese Nicodemo. No tenía el conocimiento de Nicodemo, pero estaba en qué sentido se lo digo, que tenía una mente atrofiada, una mente que no había nacido del reino. Por eso cuando el Espíritu me toca y tengo esa experiencia, cuando yo me levanto de ahí, déjame decirle que de ese momento mi vida fue transformada. Por eso hay un antes y un después. Yo sí le digo, sí, yo fui salva a los 19 años cuando yo recibí al Señor Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Pero convertida a los 24 años, 23, 24 años. Y entre el periodo de los 19 a los 23, 24 años, ese periodo fue muy caótico, porque estaba en el mundo, salva, pero en el mundo. Por eso, cuando uno mira y dice, realmente sí, la gente necesita convertirse. Por eso cuando el Señor Jesús le dice a Nicodemo, te es necesario nacer del agua y del Espíritu, es que tiene que venir un cambio, una transformación, el toque del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo toca y ministra ese toque, cuando usted siente la presencia, cuando fluye la presencia, cuando usted se para o cuando usted reacciona, nunca más vuelve a ser igual. Nunca más. Esa experiencia nadie te la puede quitar. Y uno anda como en el aire, ¿no? Yo me sentía en el aire, me sentía que, Señor, yo te quiero servir. Señor, wow, para mí era como, ¿cómo le puedo explicar? El estar en Cristo, en ese encuentro que yo tuve, en esa transformación, mi anhelo era estar
estar sirviéndole, estar con Él. Mire, que me pusieran a hacer lo que fuera. Y me recuerdo que sí, al llegar a la iglesia, ¿no? Al servir, al tratar de caminar, o sea, era tanto mi agradecimiento, porque cuando uno mira para atrás y ve el bagaje, las maletas que uno trae y de a donde Dios lo ha sacado, obviamente, en mi caso era un agradecimiento tan grande, y obviamente viene todo ese proceso, ¿no? Por eso, cuando Adán y Eva caen en pecado, ¿qué es lo que quería la serpiente? Arrebatarles, quitarles el poder. Y en cierta forma lo logró, ¿no? Porque fueron quitados, ellos cayeron en pecado cuando se comieron la doctrina, ¿cierto? Son sacados fuera del huerto. Pero el Señor, en su infinita misericordia, cuando dice en Isaías, ¿quién irá? Y cuando dice el Señor, que era la palabra, no el verbo, ¿no? Dice, heme aquí, envíame a mí, yo iré. Cuando Él viene y Él nos da el derecho, por eso dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser sus hijos. Y ahí nos da una explicación de todos esos engendramientos que hay, porque uno no sabe los diferentes tipos de engendramientos que hay. Pero viene el engendramiento de Dios. Fíjese que David, que dice, fui concebido en pecado. ¿Qué dice? Fue concebido en pecado. Él fue concebido en pecado. Pero el Señor transforma, mire, y David engendra a Salomón, y de ahí viene, del linaje, viene el Señor Jesucristo. Por eso cuando el Señor cambia nuestro engendramiento, es porque quiere el Señor devolvernos todo lo que el enemigo nos ha robado. ¿Y qué nos ha robado? Él nos ha robado el poder, la autoridad, las llaves fueron arrebatadas en el momento que el enemigo engaña a Adán y a Eva en el huerto. Más sin embargo, cuando el Señor Jesucristo viene, nos viene a poner en el orden que era en el principio. Por esa razón, sabemos y entendemos que la religión es la que mató a nuestro Señor Jesucristo. La religión que en el día sábado, ¿se acuerda cuando el Señor iba a hacer, le dice, ¿no? Si en el día sábado no se podía hacer nada. Hay mucha gente que practica, ¿no? El Shabbat, el sábado, que no pueden hacer absolutamente nada. Pero le decía, hipócritas, porque ¿quiénes de ustedes, cierto? Si su asno cae, dice, en una zanja, no lo van y lo sacan. Porque si fuera por cumplir la ley, no lo podían hacer. Pero no iban a dejar ahí al animal que se muriera, porque era una pérdida para ellos. Entonces, siempre la religión, como hemos venido hablando, te castra, te pone no fecundo, estéril, te detiene muchas veces. Todo es malo. No todo es malo. Hay que caminar también con mesura. Entonces, le hablaba, ¿no?, sobre la parte exterior, que muchas veces se ve. Me acuerdo cuando al tiempito de que yo recibí al Señor Jesucristo, trabajaba en un ¿cómo se llama? Instituto bíblico. Y me acuerdo que yo practicaba lo gótico. En esos años practicaba lo gótico, que me pintaba de negro, los labios negros, el pelo como morticia, así largo, negro azabache, botas negras, todo negro, toda la vestimenta negra. Entonces, me acuerdo que uno de los maestros me dice, no, tú me dice, que te vistes, me dices como pareces una bruja. Y yo me quedo como pensando, porque dije, wow, o sea, yo era nuevita en el Señor. Y a veces las palabras te pegan duro, ¿no? Porque yo decía, no entiendo si Dios, en ese raciocinio, ¿no? En ese tiempo, si Dios es amor, ¿por qué Él me dice eso? Si Dios es lo que mira, es mi corazón. Entonces, muchas veces nosotros, no estoy diciendo que ser gótico es bueno, obviamente el Señor me sacó de esas prácticas,
Ahora, que yo me ponga una blusa negra no quiere decir que yo practique ciertas cosas. Entonces, no significa lo que tú lleves en lo cual te vaya a poner de alguna forma, excepto, ¿cierto? Porque tenemos que ser recatadas, mujeres recatadas. No, como se dice, ser mujeres recatadas, pero a veces el ser recatadas somos como mojigata. No se trata que usted sea mojigata, porque ya su corazón está desviado. Que seamos mujeres recatadas, que aprendamos que nosotros no debemos de ser piedra de tropiezo para el hermano. Amén. Ahora, hay hermanos que necesitan una liberación. Obviamente que sí, porque todo lo que miran lo ven de una parte sexual, entonces sí tienen un problema. Pero el problema también que a veces, aunque tú te vistas con una sábana que no se te ve absolutamente nada por delante ni por detrás, la persona, el varón, tiene ese problema de su mente, una mente cochambrosa, ¿no? Entonces, hay de las dos partes. Ahora, la religiosidad, ¿cierto? Como vamos a leer algunos versículos bíblicos. Vamos a ir a Santiago 1:26, dice. Vamos a Santiago. Dice el 1:26, dice: si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Eso es para que entienda que muchas veces dice uno, pero la religión que practica. Bueno, dice aquí que dice la religión pura y sin mácula. O sea, nosotros debemos de practicar una religión pura y sin mácula, sin mancha delante de nuestro Dios y Padre. ¿Cuál es la religión pura, sin mancha, sin mácula? ¿Cuál es esa religión? ¿No? Como cristianos que practicamos el cristianismo. La religión pura y sin mácula es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Nosotros no somos del mundo. Vivimos en este mundo, pero no nos debemos de olvidar que nuestra morada está con Cristo. Nosotros estamos apuntando para allá. Obviamente usted tiene que trabajar y vivir en esta tierra, pagar sus biles, la renta, ser responsable. Ser responsable. Acuérdense que la palabra dice que el que no trabaja no come. También la palabra dice que el hombre que no provee para su casa es peor que un impío que ha negado la fe. Por esa razón, muchas mujeres se sienten muchas veces desprotegidas porque el varón no provee para la casa. Y pasa pegado, por decirlo así, en la Biblia. No, tengo que comerme la Biblia. Sí, viejito, pero tienes que trabajar porque tienes una familia que mantener. Y si así como estamos pegados a la Biblia, que no digo que está mal, pero las dos cosas, así como Nehemías con una mano construía y con la otra mano tenía la espada. O sea, yo puedo tener la espada, que es la palabra, pero la otra mano tiene que trabajar. Amén. No podemos desobligarnos de nuestras propias obligaciones. Aquí está hablando específicamente, si alguno se cree religioso, amén, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión de tal es vana. Y aquí está hablando religioso, dice religión pura. Santiago compara el que se cree religioso con el que pone en práctica los principios expresados en la palabra. Ve que la religión es la práctica de los principios expresados en la palabra. ¿Cuáles? Bueno, al huérfano. Nosotros tenemos que, aquel que no tiene padre, aquel que no tiene madre. Ejemplo, si estos niños, ¿no? Que cuando llegaron a estos niños que su padre murió cuando estaban chiquitos, pero tienen su madre. Yo no voy a ser de madre porque ellos tienen su madre, pero mi esposo puede hacer de padre porque no tienen un padre. Y obviamente de ser ejemplo, ¿va a resultar 100%? No siempre resulta 100%. A veces resulta 50, 30, 20. Pero que Dios nos vea en la acción, y por eso también es muy importante que nosotros trabajemos en conjunto con nuestros pastores.
en qué nosotros podemos colaborar, en qué nosotros podemos hacer para que nosotros practiquemos una buena religión. ¿Qué dice aquí? La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios. Para que cuando haya una viuda, y obviamente, porque a veces dicen, no, pero a todas las viudas nosotros debemos de mantener. Perdón, eso no dice la palabra. La palabra habla sobre las viudas de cierta cantidad de años que hayan servido a los santos. Porque si hay una viuda joven, ¿qué dice la palabra? Que se puede casar. Pero muchas veces la iglesia lo ve mal, como estigma, estereotipos. Pero Pablo dijo, bueno, las viudas jóvenes ya tomarán su tiempo, ¿no? De luto. Pero se pueden casar. Y a veces nosotros queremos que las hermanitas se mantengan solas. ¿Por qué razón? Porque no estamos en los zapatos de las hermanas, no estamos en los zapatos de los hermanos. Amén. O criticamos a aquel, el pastor pues que hace poco, o hace 2 años, 3 años, se le murió la esposa, la pastora, y ahora se va a casar y todo el mundo horrorizado. Pero, señores, eso es religiosidad. El hombre, el pastor es joven, no digamos joven de 30, 20, 30, pero está joven todavía, no sé qué edad tendrá, 40, 50, 60, todavía está joven. ¿Y qué dice? Hasta que la muerte nos separe. Lo que pasa es que son temas muy escabrosos y que muchas veces nosotros no queremos confrontar. Mire, hasta para los seguros de vida. Yo he estado averiguando para tener un seguro de vida. No es que me quiero morir ya, pero también digo, bueno, nosotros no somos eternos. Y también digo, bueno, tenemos que ser precavidos. Y nosotros los latinos pocas veces hablamos sobre estas cosas. Ejemplo, me acuerdo cuando, voy a hablar del seguro de vida, pero también voy a hablar cuando uno se muere para comprar el pedazo de terreno para que te entierren. ¿Cómo se llama eso? ¿La tumba? ¿Tumba? Entonces, bueno, no hay otra palabra. Ahí ayúdeme en el chat usted para que, no sé cómo otra palabra se me viene. Pero me acuerdo cuando mi abuela muere. No había dónde enterrarla. Porque nosotros no nos preparamos para eso. Cuando tenemos el muerto, ahí salimos a correr a dónde lo vamos a poner, el cajón, si lo vamos a quemar, si lo vamos a poner en el cajón, si lo vamos a enterrar, qué es lo que vamos a hacer. A lo mejor a usted no le pasó, pero a nosotros sí, mi familia sí nos pasó. Y me acuerdo que mi madre fue y bueno, agarró un contrato, compró un pedazo de tierra que dice, bueno, mi madre de verdad, dice, bueno, solucionado para toda la familia, dice. He comprado un lugar que caben 7. O sea, y la primera que se fue la abuela. Así que 7, decía yo, bueno, mi hermano, mi otra hermana, mi mamá, pues y yo, porque esa es mi familia, constamos de 4. Bueno, y ahora mi esposo 5. Y qué sé yo, mis sobrinos 6, 7. Tengo 2 sobrinos, bueno, y los hijos de mis sobrinos todavía están chiquitos, ¿no? Pero decía yo, mi madre dijo, bueno, ya, aquí ya está pagado, tenemos el terreno, ya no nos tenemos que preocupar de eso, nada más comprar el cajón cuando sea necesario. Y la persona, bueno, mi abuela en este caso, si alguien más se muere de nosotros, dice, los huesos que están ahí, lo ponen, es que así te hablan, ¿no? Porque cuando te hacen el contrato son muy, ¿cómo se dice? Muy tácito cuando te hablan, muy directo. Bueno, te ponen todos los huesitos, dice, en una cajita, ¿cierto? Para dar cabida al otro que viene. Yo lo cuento en la gracia, pero en realidad, hermano, generalmente nosotros no nos preparamos. De la misma forma cuando usted compra un seguro de vida. Y estaba escuchando un programa de radio que es de finanzas. Entonces estaba hablando con la pastora, ¿no? Porque cuando uno compra un seguro de vida y sale el caso de esta señora que dice que tiene lupus, tiene una enfermedad degenerativa. Entonces tiene 3 hijos y no, ella pensaba, bueno, si me muero, ¿qué va a pasar con mis hijos? Entonces compró un seguro de vida. ¿Qué dicen los religiosos? No confías en Dios. No, claro que sí, confío en Dios. Tengo mi salvación, porque tú eres salvo cuando tú aceptaste al Señor Jesucristo en tu corazón y lo confesaste con tu boca, tú eres salvo, ¿ok?
Pero obviamente si tú te mueres aquí detrás de, bueno, no detrás de aquí el televisor, pero detrás de uno hay gente que está detrás de uno y que va a seguir la vida porque no se van a morir conmigo, o en este caso esa señora que tiene una enfermedad y no quiera Dios, bueno, si quiera Dios la manda a llamar, sus hijos, porque ¿qué pasa con la familia? Viene un descalabro. Entonces muchas veces religiosamente decimos, no tiene fe, le falta fe. No, tiene fe suficiente. Pero también nosotros tenemos que ser, cuando le pedimos al Señor sabiduría, sabios para dirigir nuestras casas, para no dejar a la intemperie a nuestros hijos, a la intemperie ahí que ellos pasen necesidades. Entonces, esto le hace la pregunta, ¿a quién tú dejaste beneficiaria de ese seguro de vida? Bueno, ella dice, a mi esposo. Y le dice, ¿no has contemplado, le dice, dejar beneficiar a tus hijos? Porque déjeme decirle, tu esposo, no quiero que tú te mueras, le dice la locutora, ¿no? La financista, le dice, no quisiera que te pasara algo, pero tenemos que ver también la realidad. Y la realidad que si tú te mueres, tu esposo puede quizás 2 años estar solo, máximo 3, máximo 5, ¿ok? Pero si es un hombre que todavía está joven, ¿no? Que no está de 90 años, ¿cierto? Se puede volver a casar. Entonces, ya lo que era para tus hijos, en realidad lo va a tener que compartir, ¿cierto? ¿Y tú qué quieres hacer? No, que ese dinero sea para mis hijas, para que ellas vayan a la universidad. Entonces tienes que cambiar, le dice, el beneficiario. Los beneficiarios son los hijos. Y por eso tienen que venir, dice, un concilio en la familia o entre tú y tu esposo y hablar de eso. Pero son temas, mire, si en la parte secular son temas que dice la señora, ¿no? Que ella se quedó pensando porque ella no había pensado en eso. Asimismo nosotros en la iglesia a veces actuamos como aquí dice, ¿no? Si alguno cree ser religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña su propio corazón, la religión de tal es vana. Muchas veces en la iglesia se habla, ejemplo, a veces en las redes sociales se juzga a un siervo de Dios o una sierva de Dios. A nosotros no nos ha mandado a juzgar a la gente, porque primero no sabemos el background o el equipaje o lo que le ha pasado, ¿no? Simplemente llegamos y decimos, son del diablo, son Jezabeles, ni siquiera saben porque ustedes piensan solamente que ser Jezabel es la que se maquilla los ojos o se viste de una forma. Pero Jezabel hacía caer a los siervos de Dios y hacer caer no solamente que le tropezaba para que se cayera. Entonces no sabemos si son más ignorantes porque no saben a qué se está refiriendo, pero este espíritu hace caer sexualmente y a veces tildamos a estas siervas de Dios que son Jezabeles, ni tienen idea de lo que están hablando. Ahora, no soy una erudita en eso, voy a dejar a mi maestra, que es nuestra pastora y nuestro pastor, que lo explique, pero mucho se ha predicado sobre el espíritu de Jezabel. Así que no podemos decir, muchas veces llegamos y criticamos, llegamos y decimos, y déjeme escuchar algo. Sí, se está escuchando bien. Entonces, ¿qué pasó con la religión? Así como la religión mató al Señor Jesucristo, porque ¿se acuerda cuando iban los discípulos y eran, ¿cómo se llama? No podían comer, no se habían lavado las manos, ¿cierto? Y saltan los fariseos, porque los primeritos que van a saltar van a ser los fariseos. No se lavan las manos para comer. Entonces el Señor Jesús le dice, lo que entra al hombre no es lo que contamina al hombre no es lo que entra. Amén. Porque así como dice la palabra y como dijo nuestro apóstol y como nos ha enseñado nuestra pastora, cuando nosotros oramos por la comida, es más, hasta cuando nosotros presentamos la Santa Cena, cierto que se hace con vino. Cuando nosotros levantamos la copa, creemos firmemente que ya deja de ser vino, es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero mucha gente dice, no tiene que ser con vino porque las personas que tienen una dificultad con el alcohol, perdón,
Tu mente tiene que cambiar, porque una vez que la copa se levanta ya no es vino, es la sangre de Jesucristo, que cuando tú la bebes de esa forma, sabiendo que es la sangre, hasta te liberas. Y usted puede poner su testimonio de liberación, ¿no? Si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado. Entonces, cuando el Señor Jesús le dice, no contamina lo que entra en el hombre, sino lo que sale, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y aquí que dice, dice, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón. Por eso el Señor de Jesús le decía, lo que contamina no es lo que entra, sino lo que sale, porque de la abundancia del corazón tu boca habla. Por eso, ¿qué hablas? ¿Hablas mal del hermano? ¿Hablas mal del apóstol? ¿Hablas mal de la fulana? ¿Hablas mal de la sierva de Dios? Muchas veces nos expresamos mal. Y aquí dice, los religiosos, eso es falso, eso está mal. Vamos a ir a Malaquías. Espérenme. Déjeme ver aquí una cosita. Deme un minutito. Ok. Vamos a ir a Marcos 7:7. Marcos 7:7. Dice. Pero vamos a ir al 6 primero. Dice, y él les dijo, bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Nos enseñaron preceptos de hombres, tradiciones. Mire, la religión tal es vana, ¿cómo se llama? Las tradiciones. Porque muchas veces la gente defiende más una tradición que vivir la palabra. Una tradición que ha pasado de generación en generación que vivir la palabra. Por eso dice el Señor, ya este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Por eso le ofrendaban lo enfermo, lo cojo, lo que no era perfecto. Eso es religión. Ser religiosos porque ya lo hacían por hacerlo. Por eso, qué terrible con esta pandemia que se queda revelado realmente lo que había en el corazón. Muchos que se cansaban por estar en la iglesia cuando había iglesia. Pero ahora que no hay iglesia, ¿cuándo va a haber iglesia? Porque al hombre, una cosa que me enseñó mi pastora es que el hombre nunca se le encuentra el acomodo. Si no tenían lugar, quieren lugar. Después que tienen lugar, no quieren ayudar para aportar y mantener el lugar. ¿Por qué razón? Y me gustó algo que es fuerte, ¿no? Es fuerte lo que voy a decir, pero bueno, lo escuché del pastor. Todo el mundo quiere ser bendecido. Amén. Bendecido en todas las áreas. Y lo vemos generalmente cuando nos piden peticiones de oración, ¿no? Pero dice que Dios le habló una palabra cuando él iba a bendecir al pueblo. Y le dijo que ellos me den un motivo para yo bendecirlos. Entonces, ¿cuál es el motivo? Muchas veces nosotros queremos que Dios nos bendiga, pero nosotros no cumplimos lo que Dios nos ha estipulado. Y muchos se esconden detrás. Voy a hablar del diezmo. El diezmo y la ofrenda. En el tiempo que no hay iglesia, en este tiempo, mucha gente dejó de ofrendar y diezmar. Ni se ha esforzado por hacerlo. Amén. Entonces, ¿por qué Dios te tiene que bendecir? Y también otra cosa, ¿no? Porque también hay que entender cuando el Señor Jesús hace el milagro de los leprosos, el único que recibió la bendición espiritual fue el samaritano. Amén.
Algunos pueden recibir la bendición, pero no la bendición espiritual. La bendición del milagro, pero no la bendición espiritual. Mire lo que dice. Vamos a ir, deme un minutico. Déjeme ver aquí una cosa. No se vaya. Bueno, y perdóneme si se siente ofendido, ¿no? No debiera por qué sentirse ofendido. Pero si se siente, perdóneme desde ya. Dice aquí, en Mateo 6:16, y cuando ayunéis, no pongáis cara triste, como los hipócritas, porque ellos desfiguran su rostro para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Estos ayunaban, ¿qué les dijo? Hipócritas. Porque ustedes demudan su cara. Ay, estoy ayunando, sí, me estoy guardando, y todo el mundo se da cuenta. Ya ahí está tu recompensa por los que te aplaudieron. Amén. Por eso también, cuando usted haga algo o le dé algo a alguien, ¿qué dice la palabra? Que no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda. ¿Quién te ve? ¿Y quién es el más importante que te vea? ¿No es el Señor? No importa que el hombre no te vea. El que más debe de importar, quien te ve, es el Señor. Por eso el Señor le decía, era rígido y duro con los fariseos, porque le decían, ustedes le han enseñado a este pueblo a llevar carga pesada, que ustedes no llevan, ustedes no lo hacen. Tal religión es vana, porque si estás enseñando a alguien, esto es como hay un dicho en el mundo, usted es como el padre gatica, predica pero no practica. Amén. Entonces muy, muy lindo, ¿no? Que le decía el Señor, me imagino que le decía así, ¿no? Que ustedes le dicen a la gente, y llevaban sus talib, sus kipá, y claro, sus talib con los flequillos, ¿no? Más largos y largos, ¿cierto? Y entonces, cónchale, era duro para el pueblo, porque eran cargas pesadas. No estamos hablando de cargas físicas, sino las cargas espirituales pesadas. Por eso dice que la ley en sí, si no cumplías algo, si usted se lleva por la ley y una de ellas las infringe, no ha hecho ninguna. Por eso el Señor Jesús, cuando vino a hacer una revolución. ¿Por qué razón? Porque el día sábado no se podía hacer nada. Él sanaba en el día sábado. Por eso le decía, ¿qué es mejor decirle a este? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿Y quién es este que tiene la autoridad para perdonar pecados? Bueno, perdona los pecados y le digo, levántate y anda. Y lo sanaba también. Claro, ellos se enardecían de enojo y de rabia. Por eso esa religión se enardece cuando ve a uno que está llevando la palabra y muchas veces que no comprende, porque cuando no comprendes algo lo criticas, porque no lo comprendes, no lo sabes. Es mejor criticar que preguntar. Y mucha gente se queda callado y critica. Entonces tenemos que tener tenemos que despertar, por eso como empezamos, ¿no? Este devocional. Nuestra oración, que los ojos de nuestro corazón sean iluminados. Porque de nada vale. Porque a veces, cuando la mujer ha sido muy un estereotipo, ¿no? La ponen en un lugar. Por eso qué tremendo cuando el Señor, mire, cuando María Magdalena la trajeron
a los pies del Señor Jesucristo que la iban a apedrear. Sí, porque la encontraron en adulterio. Perdón, en el adulterio. ¿Y dónde estaba ese hombre? Porque no la trajeron al hombre cuando trajeron a María Magdalena para apedrearla. ¿Dónde estaba el hombre? Me pregunto yo. Y no es que tenga algo personal contra los hombres, no. Pero son preguntas que me hago. La mujer no puede usar pantalones. Ok. La mujer no puede predicar. Ok. ¿Y qué pasa si los hombres que Dios está empujando no se levantan? Por eso dice el Señor, ya no hay judío ni griego. El evangelio fue para todos. Ni judío, ni griego, ni hombre, ni mujer. O sea que en el sacerdocio ya no hay hombre, no hay mujer. Gracias, Señor, que tú nos levantaste de la posición en la cual estábamos. Pero la religiosidad te dice, no. Ahora la mujer tiene que estar sujeta, claro que sí. Claro que sí. Y aquí le dice, yo le digo sinceramente, Dios cambió mi mente con respecto a eso. Porque yo tenía una mente bien diferente a lo que pienso hoy. Solamente el Señor pudo hacer ese cambio. Solo el Señor. Por eso qué terrible cuando nosotros le damos más importancia, como decíamos delante, ¿no?, a las tradiciones. Las tradiciones tienen más peso en el hogar que el Señor Jesucristo. Y no podemos muchas veces tocar las tradiciones. Y ahí hay un problema. Porque si nos damos cuenta, cuando habla la palabra, y aquí como le dice, ¿no?, hipócritas, en Mateo 6:16. Y cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas. Hipócritas, le dice. ¡Wow! Aquí el Señor cambia. Dice, Jesús cambia del plural al singular. Vosotros a tú, porque está hablando de la oración, y está hablando de la oración tanto privada como pública. En ese sentido, cuando nosotros caminamos o la gente camina en hipocresía, ¿no? Por eso es más fácil muchas veces criticar sin saber. Ahí dice que nosotros tenemos que refrenar nuestra lengua. Por eso todo depende de cómo se diga. Cómo se diga, cómo vivas, cómo tú te desarrolles. Aquí los fariseos eran tajantes. El Señor los criticó duramente porque le decía, ustedes a este pueblo los tienen con carga tan pesada. Y en tiempo de hoy hay mucha gente que está con mucha carga pesada. Por eso la religiosidad muchas veces seca a una persona, seca a la iglesia, porque la religiosidad, el Espíritu Santo no tiene cabida. Porque imagínate que el Espíritu Santo te diga, no, es que espérese. Bueno, vamos a la palabra, ¿no? Déjeme buscarlo por aquí, para yo leerlo. Antes de pasárselo a usted, dice. Cuando nosotros oramos, ¿cierto? Muchas veces el Espíritu nos lleva a hacer en el altar, guiados por el Espíritu, en la oración de intercesión, ciertas cosas. Ya sea cuando usas el vino, cuando usas el aceite, cuando usas el pan, cuando usas la vara o cuando usas la sal. ¿Ok? Pero aquí dice la palabra. Aquí la palabra dice en Primera de Reyes capítulo 17, versículo 21. Dice, vamos en el 20 primero, dice, clamó al Señor y dijo, perdón, no, espérese. Deme un minutico, no, estamos aquí. Déjeme buscarlo primero. Estoy mal. Ok, aquí está, Segunda de Reyes. Siempre me equivoco. Segunda de Reyes capítulo 2. ¿Me perdona? Porque equivocarse también. El equivocarse es de humanos. Dice Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 19.
perdón, en el 18 dice, y volvieron a Eliseo que se había quedado en Jericó, y él les dijo, ¿no os dije, no vayáis? Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí, ahora el emplazamiento de esta ciudad es bueno como mi señor ve, pero el agua es mala y la tierra estéril. Y él dijo, traedme una vasija nueva y poned sal en ella. Y se la trajeron. Yo aquí déjeme un minutico que me voy a parar para traer la vasija con sal que yo tengo aquí para mostrarla. Entonces, como la tengo que mostrar y me tengo que parar y salir de la cámara, y eso se lo voy a mostrar porque el Espíritu me está hablando, ¿no? Entonces hay que ser obedientes. Y por eso muchas veces lo que el Espíritu nos manda, a veces nos quedamos, como se dice, pasmados y no lo hacemos y no le hacemos caso al Espíritu Santo. Entonces, aquí ya estoy. Mire. Entonces le dice... Entonces los hombres de la ciudad le dijeron, bueno, y eso lo leí, el 20. Y él dijo, traedme una vasija nueva y poned sal en ella. Y se la trajeron. Y él salió al manantial de las aguas, echó la sal en él y dijo, así dice el Señor, he purificado estas aguas, de allí no saldrá más. Espérame. Y él salió al manantial de las aguas, echó sal en él y dijo, así dice el Señor, he purificado estas aguas, de allí no saldrá más muerte ni esterilidad. Porque la tierra era estéril, no crecía nada. Entonces a veces nosotros agarramos por la guianza del Espíritu, porque estamos viviendo en el Espíritu, no bajo la ley. Amén. Y en el Espíritu muchas veces dice, agarra un poco de sal y pon en esa tierra, porque nosotros venimos de la tierra, del polvo, de donde fue creado Adán y Eva. No fue Adán tomado del polvo, barro, y se hizo un muñeco y el Señor sopló su neshama, su aliento de vida. Bueno, dice, toma un poco de sal y ponla en la tierra, para que lo que esté estéril en esa persona o haya enfermedad, muerte, sea sanado. Pero ¿qué dicen los religiosos? Que eso no está bien. Entonces, ¿qué le queremos decir? Lo que el Espíritu hoy nos diga, hoy, no solamente hoy, en nuestra vida, tenemos que escucharlo. ¿Por qué razón? Porque cuando escuchamos al Espíritu, más dejamos de ser religiosos, la religiosidad que nos sirve. Si vamos a practicar una religión como la del Señor, debemos de visitar al huérfano, atender al huérfano, visitar a la viuda. Si no quiero practicar una religión, que mi religión sea vana, debo de frenar mi lengua. Bueno, hermanos, le damos muchas gracias a todos ustedes por estar en sintonía. Espero que esta palabra lo edifique. Tenemos que seguir creciendo, por supuesto, porque hay mucha religiosidad que nosotros debemos de aprender, porque eso nos merma entrar al reino de los cielos. Nos merma, eso es lo que el enemigo quiere, dejarnos afuera para nosotros no poder experimentar entrar al reino de los cielos, para tener ese poder, para poder usar las llaves, la autoridad que el Señor nos ha dado. Obviamente también tenemos que estar bajo sujeción, tenemos que estar bajo cobertura, tenemos que estar obedientes, obedecer lo que dice su palabra, y así vamos nosotros a tener éxito. Meditar en su palabra, que es lo más importante. Amén. Déjenme dar unos anuncios. El lunes que viene tenemos Unidos es la llave. Vamos a traer un tema nuevo. Tenemos jueves profético, así que escriba su petición para que podamos orar por usted. El culto de jóvenes va a ser en 2 domingos más. También tenemos ODM Kids, que ya está la enseñanza en la página. Tenemos las intercesiones a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada. Tenemos las doctrinas elementales, que déjeme decirle, hay hermanos de Argentina, de México, de Chile, ¿de dónde más? Nicaragua, de aquí de Estados Unidos, Miami, California.
de Colombia también, de Orlando, Florida. O sea que el grupo está bien homogéneo de diferentes partes, desde el otro extremo del mundo, Argentina y Chile, de pueblos bien por allá. Así que le damos las gracias al Señor por todo lo que está haciendo en la vida de estos hermanos. Así que, hermanos, les damos las gracias. Déjenme yo pasar por aquí y vamos a orar, amén, para ya despedirnos. Padre bueno que estás en gloria, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Que tu palabra, Señor, sea el Espíritu Santo sellando en nuestros corazones, Padre. Y en esta hora, Señor, yo te pido también por mis hermanos que tú, Señor, envíes, Padre amado, tus ángeles para que nos guarden nuestra entrada y nuestra salida, Señor. Líbranos de toda peste que anda en medio del día. Y, Señor, recibe toda la gloria y la honra que solamente tú te mereces. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, amados hermanos. Nos vemos mañana a las 10 de la mañana en otro devocional con Cristo. Que el Señor me los bendiga grandemente y nos vemos. Dios les bendiga. Déjenme poner por aquí. Déjenme aquí. Ay, no puedo. Ay, perdón. Es que esto pasa, ¿ves? Esto sucede. Así que Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Nos vemos mañana.